Hola, muy buenos días. El motivo de la realización de este video es poder explicar la situación de la vida real para nuestra prueba parcial de realidad nacional y teoría del conocimiento. El grupo está conformado por Juan José Villasís, Sebastián Angotena, José Luis Leighton. El tema escogido fue la medicina natural tradicional. Nuestra situación de la vida real fue el uso de la medicina natural tradicional en el tratamiento de enfermedades y dolores en el pueblo guaraní. La gente de esta nacionalidad aún utiliza la medicina natural tradicional. Su estrecha relación con la naturaleza le ha permitido obtener conocimientos sobre las propiedades curativas de la riqueza natural que posee, sabiduría que es el resultado de muchas generaciones atrás. Utilizan del bálgamo la raíz, hoja y tallo para el dolor de muelas, el téntemo para picadura de culebra, como suero antiofídico, ortiga y ungüento para dolores musculares. Prácticas que actualmente se mezclan con medicamentos alopáticos que también consume esta nacionalidad. El problema de conocimiento del cual se va a hablar es cómo es la fe y la convicción de las personas en los tratamientos alternativos. Esto tiene que ver con nuestra situación de la vida real, debido a que la medicina natural tradicional se utiliza como una forma de efecto placebo que puede engañar a nuestro cerebro y de esa forma poder mostrar a nuestro cuerpo que de alguna u otra manera estamos mejor. Los actores de conocimiento son el pueblo guaraní. Los términos transversales que vamos a usar son la validez, la eficiencia, las creencias y el comportamiento humano. Las áreas de conocimiento son las ciencias naturales y los sistemas indígenas de conocimiento. Las formas de conocimiento son las experiencias, que en este caso van a ser la memoria, la fe y la razón. Una vez analizada nuestra situación de la vida real, vamos a seguir con nuestras preguntas TOC. Yo voy a analizar la pregunta central, que es: ¿de qué manera la fe en un tratamiento natural tradicional puede producir un cambio positivo en la salud de la persona? Antes de poder analizar esta pregunta, tenemos que entender qué es la fe. La fe es la convicción o la confianza que nosotros tenemos en algo, en alguien o en una deidad para creer y sentirnos seguros en eso, en lo que creemos. La pregunta TOC se la va a analizar de dos perspectivas: desde la perspectiva del pueblo guaraní y la perspectiva de una persona normal. La perspectiva del pueblo guaraní es: al pueblo guaraní, al consumir siempre la medicina natural tradicional, no va a afectar mucho esta, o no se va a notar una mejoría muy grande, debido a que ya están acostumbrados a este tipo de medicina. Mientras que en las personas que ya han consumido siempre la medicina convencional, sí se va a notar un cambio mejorable, para bien o para mal. Porque, por ejemplo, si es que la persona está convencida de que la medicina natural tradicional le va a hacer mucho mejor a la salud, se va a notar un cambio muchísimo mejor, debido a que va a actuar la medicina natural tradicional como un efecto placebo y va a mejorar su salud, debido a que ya no a que su salud a que su organismo no va a estar contaminado con tanto químico. Mientras que si es que no cree mucho en este tipo de medicina, no va a funcionar tanto como se esperaría. Para concluir, la medicina natural tradicional tiene su grado de efectividad dependiendo en la persona en la que es empleada. Si la persona es creyente o ya desconfía en la medicina convencional, es más susceptible a que este tipo de medicina funcione. Pero si cree más en la medicina convencional, posiblemente no funcione tanto como funcionaría en otro tipo de persona. Mientras que en el pueblo guaraní no se nota un cambio muy drástico como en las personas del mundo moderno, debido a que el pueblo guaraní constantemente está expuesto a este tipo de medicina, debido a que
toda su medicina y todos sus alimentos y su forma de vida está en la naturaleza. Antes de dar por concluido el análisis de nuestra pregunta TOC, podemos dar un ejemplo. El pueblo guaraní utiliza el ungüento y la ortiga para tratar los dolores musculares. Pero el pueblo guaraní utiliza esto debido a que sus avances en la medicina no son muy amplios, mientras que en el mundo moderno, al tener una tecnología mucho más amplia, nos encontramos con ungüentos como son diferentes marcas como Bengay y Voltaren que nos ayudan con el tratamiento de diferentes dolores musculares. Además existen las inyecciones que nos sirven para relajar el músculo y ayudarnos a relajar el dolor que sentimos en nuestro cuerpo. Muchas gracias por su atención. Ahora doy paso a mi compañero. Bueno, también cabe recalcar un tema muy importante, como es la ética misma. ¿Y qué es la ética? Pues este es un conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano de una comunidad y de la influencia de sus alrededores. Esto nos puede llevar a una nueva pregunta subsidiaria, que es, ¿hasta qué punto los sistemas indígenas de conocimiento pueden ser considerados éticos en una sociedad completamente actualizada? Bueno, esto eh, podemos analizarlo porque, como sabemos, la tecnología y los avances actualmente han hecho depender al ser humano de un gran número de cosas eh, que antes no existían y que hacían que el ser humano actúe de diferente manera. Y esto a veces nos puede cegar y nos hace ver que las cosas más obvias son las que están correctas, no las cosas que tenemos el día de hoy, no todas. Con esta pregunta queremos hacer entender que alguien de esta sociedad más actualizada, por ejemplo en el caso de nuestra vida real, depende bastante en la medicina sobre los doctores, las máquinas para cirugías y los medicamentos. Y estas cosas pueden ser no siempre buenas, no siempre pueden ayudar a la salud y no siempre pueden generar un cambio en nuestras vidas. Eh, por el contrario, si uno investiga y busca más métodos, podemos encontrar muchas otras técnicas de medicina, como es la que nosotros nos referimos de nuestra situación de la vida real, que o sea, es la medicina natural y de nuestro tema, donde esto también nos puede permitir que, que aprendamos nuevas técnicas y aunque aunque con esto podamos salirnos un poco del tema, permite a uno como ciudadano conocer de nuestra cultura del país y aprender muchos nuevos conocimientos que nos pueden servir bastante y que pueden ser diferentes, pero a la vez mucho mejor para diferentes enfermedades, lo cual es muy importante porque no solo dependemos de medicamentos que a la vez estos pueden ser demasiado caros cuando se habla de economía y la medicina natural es mucho más saludable, mucho más barata y además se puede encontrar en la naturaleza misma y son métodos que tal vez pueden parecer un poco extraños, pero a veces tienen efectos mucho más importantes y mucho más notorios que con la medicina que tenemos ahora, que a veces no siempre funciona del todo. Volviendo al tema de la ética, encontramos que en esta sociedad actual, estos nuevos métodos que existen sobre la medicina natural, o tal vez no tan nuevos, pero no tan conocidos del todo, no siempre son llevados o tomados de buena forma por esta sociedad más actualizada, más enfatizada en la tecnología. Pero no nos referimos a que solamente el uso de la medicina natural es la que tiene que ser practicado, puesto a que también hay que decir que la medicina actual ha ido avanzando tanto y con la nueva tecnología también ha ayudado que
a que muchas enfermedades que tampoco se conocían puedan ser estas curadas. Pero también es importante el uso de la medicina natural porque hay otras enfermedades que también pueden ser tratadas que la medicina normal que tenemos ahora no funciona para tratar de estas. Como por ejemplo, tenemos varias enfermedades comunes o no tan comunes que pueden ser tratadas con la medicina natural o alternativa, que son las alergias, puede ser también la depresión, los resfríos, la ansiedad, problemas digestivos, también está la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, dolor de cuello y espalda, insomnio y la osteoartritis. Estas enfermedades, algunas también son tratadas con medicamentos normales, pero a la vez estos pueden causar varios efectos en los pacientes y a veces no pueden ser, no son del todo buenas o tardan un poco más de tiempo en curarse, pero la medicina natural tiene diferentes maneras que se encarga de tratarlas y que a la vez no sea tan desgastante o tan difícil de curar y que con nuevos métodos al mismo tiempo puede ser hasta más fácil y puede tener mejores resultados a largo plazo que tratar una enfermedad normalmente. Y esto es muy importante porque la sociedad ahora se ve centrada en formar parte de tener solo medicamentos o solo adquirir medicamentos que hay en farmacias o en los hospitales, que a veces pueden ser, como ya dije antes, muy caros, pero con la medicina natural puedes encontrarlo en varios lugares y como en nuestra situación de la vida real tratamos con la medicina que hace la gente del pueblo guaraní. Si uno visita esos lugares o compra esa medicina se entera un poco más, puede tener y adquirir bastantes conocimientos y si se trata sobre tratar una enfermedad o de curar una enfermedad puede obtener hasta mejores resultados, algo que es muy importante porque como ya dije antes, no solo hay que verse centrados en un solo punto de vista, sino que al mismo tiempo ver diferentes puntos de vista y tomar lo bueno de los dos y lo que dice la gente sobre esto nos puede ayudar y nos puede hacer mejorar bastante y esto también nos puede ayudar no solo en la medicina que estamos hablando ahorita, pero también en algo mucho más distinto que es como nuestra vida diaria, sobre cómo actuar y sobre cómo también expresarnos con la gente y decir lo que es bueno y lo que está mal. Bueno, como conclusión parcial o respuesta a nuestra pregunta, Doc, podemos decir que no es válido considerar que la medicina natural tradicional es algo no ético, pero por el contrario, debemos considerar que tanto la medicina común como la medicina natural tradicional son métodos que permiten al ser humano curarse de enfermedades y que depende de la propia persona, no de lo que diga una sociedad sobre cómo uno quiere tratarse. Si con la medicina natural tradicional, algo que es más saludable y que más barato y que son nuevas formas que pueden obtener mejores resultados, o si con la medicina común que también tiene buenos resultados, pero a veces puede ser un poco cara o a veces puede tener efectos extraños en los pacientes. Pero es importante decir que no podemos considerar que esta medicina natural tradicional no es ética, sino que es solo un nuevo método o una nueva forma de ver a la medicina. Nuestra segunda pregunta, Doc, es: ¿hasta qué punto las experiencias pueden formar confianza en un tratamiento alternativo? Para esto vamos a definir la siguiente pregunta. Refiriéndonos a las experiencias, la pregunta tiene relación con la memoria como una forma de conocimiento. La memoria, según el diccionario,
es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. La palabra también permite denominar el recuerdo que se hace o al aviso que se da de algo que ya ha ocurrido y a la exposición de hechos, datos o motivos que se refieren a una cuestión determinada. Por otro lado, en la pregunta también hace relación a la confianza, es decir, a la fe. Y en esto podemos ver que, según el diccionario, la fe es lo que nos permite nombrar aquello en lo que cree una persona o una comunidad. También hace referencia a una sensación de certeza y al concepto positivo que se tiene de un individuo o de alguna cosa. Podemos ver en esta pregunta que se relacionan la confianza y la memoria. ¿Por qué? Porque a través de estos procesos expuestos ya en la situación de la vida real, nosotros podemos definir las capacidades que tiene el ser humano para, según sus recuerdos, decidir qué es bueno y qué es malo, según los efectos que estos han tenido en su salud. Por otro lado, el cerebro relaciona estas memorias y con sus efectos, ya que uno puede confiar en los tratamientos según el efecto positivo o negativo que tenga. El cerebro lo estudia estadísticamente y hace según las veces o la cantidad de aumento en su salud provoque. Esto quiere decir que mientras más veces el tratamiento haya afectado positivamente en la salud del paciente, la persona va a decidir que este tratamiento es bueno y que hace un aumento en la vitalidad de la persona. Por otro lado, si el aumento de vitalidad no es muy bueno y no ha ocurrido repetidas veces, la persona seguramente dirá que este tratamiento no es bueno o que no es confiable y que funciona en determinadas cosas, dependiendo en dónde tuvo el daño y hasta qué punto fue este daño muy profundo o muy grave. Por otra parte, un estudio realizado recientemente en Estados Unidos dice que el 50% de la población utiliza algún tipo de medicina alternativa, y ellos dicen que nunca la medicina ha sido más eficaz, y sin embargo existe un auge de las terapias alternativas. Esto nos quiere decir que para muchas personas, aunque el efecto sea algún tipo de placebo, estos tratamientos han sido muy eficaces y por ende, según sus tratamientos, ellos deciden que esto ayuda de manera mucho más sana y con menos tóxicos, por así decir, a los medicamentos, algo que pueda influir en la curación de estos. Las personas también pueden hablar bien de estos tratamientos según lo que escuchan de las otras personas. Todo el mundo conoce a alguien que habla maravillas de un tratamiento alternativo, que le alivió o curó determinada dolencia. Es curioso que cuando un paciente acude a un médico alternativo y no se cura, la reacción es que digan, ya sabía que no iba a conseguir nada. En la mayoría de casos, esto siempre está presente. Sin embargo, cuando el paciente acude al tratamiento médico tradicional y este funciona, la noticia tiene mucho menos impacto e incluso es como considerada un hecho normal. Es decir, nuestro grado de exigencia es mucho menor cuando acudimos a una técnica alternativa. Por las siguientes razones es que se puede debatir si es que esta funciona o no. Podemos decir también que esta medicina funciona dependiendo de los tratamientos y sus efectos en la gente. Bueno, como nuestra última pregunta, tenemos ¿en qué proporción las experiencias de una persona afectan su razón? Primero,
hay que definir qué es la razón y la experiencia. Ambas son formas de conocimiento que actúan casi de la misma forma. Lo único que las diferencia es que la razón es la interpretación lógica de un momento o una acción, mientras que las experiencias son el almacenamiento de momentos que pueden ser lógicos o no. Bueno, esta pregunta se relaciona con nuestro tema general, ya que en los últimos años se ha podido documentar que varias personas que forman parte del grupo Boranium han ido a ciudades aledañas a hacerse tratar con métodos convencionales, con medicina convencional. Pero al momento de ser encuestadas, estas personas dicen que prefieren los métodos tradicionales porque han tenido una mala experiencia con la medicina contemporánea o con la medicina actual. Muchas veces por los métodos que se usan, que pueden generar dolor o daños a la persona, o por las personas que aplican estos métodos. Sin embargo, se ha podido ver situaciones que son totalmente diferentes o han tenido diferentes respuestas a estas. En otro grupo que se encuestó, que era del mismo pueblo étnico, han dicho que la medicina tradicional no es tan buena como la medicina actual, ya que han tenido algún problema con las personas que aplicaron estos métodos tradicionales. Bueno, en estos dos ejemplos se puede ver que la experiencia tiene un efecto sobre la razón. Sin embargo, hay situaciones en las cuales la experiencia no interfiere con la razón. Porque algunas personas pertenecientes a estos grupos o pertenecientes a otros grupos étnicos normalmente creen que lo que les hace bien es lo que se debe usar. No les importa mucho qué tipo de experiencia hayan tenido con los métodos o con las personas que aplican estos métodos. Si es que ese tratamiento les ha hecho un bien a su cuerpo o a su mente, lo siguen usando. Un ejemplo de esto es cuando una persona, que hubo el caso en el pueblo guaraní, decía que los métodos que se usan ahora en la actualidad son muy agresivos para el cuerpo, pero que él ha podido ver una mejora mucho más grande que con métodos tradicionales y que se sentía mejor usando métodos actuales o que se usan contemporáneamente a los métodos que usaba antes en su pueblo. Entonces, se puede ver en estas tres situaciones que en gran parte la experiencia sí afecta a la razón, pero normalmente las personas usan más su razón que sus experiencias para ver qué les resulta mejor para ellos. Por lo que se puede afirmar que la experiencia sí tiene un efecto sobre la razón, que puede ser grande o no, dependiendo de la persona a la que se le esté preguntando, se le esté encuestando. Como se ha visto anteriormente en los ejemplos que han dado mis compañeros, también se pueden usar estos ejemplos para ver que la experiencia sí tiene un efecto redundante en la razón. No obstante, en otras personas no es así. Por lo que, en conclusión parcial para esta pregunta, se puede decir que normalmente la experiencia
y la razón tienen una influencia normal, una influencia no muy grande ni por una parte ni por otra, sino ambas se complementan para generar un momento, una acción lógica que a la persona no la dañe o le cause algún efecto doloroso en el futuro. En conclusión general, se puede decir que los métodos tradicionales no son ni buenos ni malos, ni que los métodos convencionales son buenos ni malos. Más bien depende de la persona a la que se le aplica y qué persona le aplica estos tratamientos o estos métodos para tratar sus enfermedades a la persona. Ya que normalmente en los casos que se han analizado o en los ejemplos que se han podido ver, las experiencias o la forma de razonar de las personas también tiene que ver mucho con sus emociones. Ya que si han tenido emociones fuertes, negativas, con un tratamiento, van a interpretar de manera lógica que ese tratamiento no es bueno para su salud. Pero también se puede ver que hay personas que han tenido experiencias buenas con tratamientos convencionales o tratamientos tradicionales y prefieren usarlos, ya que sus emociones están ligadas a sus experiencias y las experiencias están ligadas a la razón de la persona. Por lo que se puede decir que aunque existan experiencias malas o buenas, dependiendo de la persona, que hayan tenido malas o buenas experiencias con uno o con otro tratamiento, la razón, la emoción y la experiencia pueden crear una manera lógica de ver el momento o de interpretar la situación que se ha vivido. Por lo que se puede decir que la medicina tradicional no es mala ni no es buena. Que los tratamientos que se usan tampoco pueden ser criticados como son criticados actualmente. También se puede ver que no es necesario. También se puede. Por lo tanto, se ha podido ver que la medicina tradicional no es ni buena y tampoco es mala. Está en una posición neutral. Más bien, lo que depende es del tipo de persona y del tipo de experiencia que haya tenido esa persona. Y como se ha podido ver en este análisis que se ha hecho de lo que han dicho mis compañeros, resolviendo o dando conclusiones parciales a sus preguntas, y mi conclusión parcial es que la medicina tradicional no es algo que se debe ver de manera negativa ni de manera positiva. Más bien es algo que es neutral, ya que mucho depende de la experiencia o de las emociones o de la fe que tenga la persona en el tratamiento que esté usando, ya que este tratamiento puede ser tanto tradicional como actual. Así que lo que depende no es el tipo de medicina que se use, sino de cómo la persona piense o crea que este método o esta uso que esté usando le vaya a servir a esta persona. Gracias, eso es la conclusión a la que hemos llegado. Gracias por su atención.